Ni hao, ¿qué pasa, gente? Hoy estamos en Dadaocheng, un vídeo especial. Vamos a visitar a un amigo que se llama Christopher, tiene una tiendecita de vino, de champán, su tío tiene una tienda de café y hace no mucho estuve con ellos tomando un vino con Fernando, Nuño y mi hermano cuando estuvieron por aquí, charlando con él un ratito, vi algo en la tienda que me gustó y le dije, oye, ¿te importaría que coja eso, lo pinte y te lo devuelvo? A ver qué te parece. Y me dijo, venga, vale. Así que me he venido hoy hasta aquí a visitarles, a coger ese contenedor, era un contenedor como de barco, pero para meter las servilletas dentro, y creo que puede quedar algo bastante chulo. Así que he venido para acá a visitarle, he venido a recoger el contenedor y vamos a ver qué podemos hacer. La verdad que son gente maravillosa, ahora os enseño las tiendas y a ver si quieren decir algo ellos. Por aquí tenemos la tienda de vino, Vin Nature 45. Este sitio es increíble, es un rinconcito aquí en Taipei que tienen vinos naturales, vinos de todo el mundo. Y por aquí tenemos el contenedor que vi. Estábamos aquí tomando el cafecito, perdón, el vino, estábamos tomando un vino, lo vi y dije, tengo que pintarlo. Tiene un montón de figuritas de Godzilla, porque a su hijo le encanta Godzilla. Igual tiramos por ahí la idea, no lo sé todavía. Algo con el vino, tiene un montón de detalles por toda la tienda. Un montón de detalles, un montón de muñecos Ultraman, creo que es increíble. Por aquí tiene su tienda de champán, un poco más de alto nivel, también muy chula. Y aquí tenemos la cafetería de su tío. La verdad que este sitio es increíble. Este es Christopher. Hello, Christopher. Y esta es la... Hola, hola. Y esta es la cafetería de su tío. Hello. La verdad que la tiene un espacio súper bonito, hasta arriba de tazas, de cafés de todo el mundo, de máquinas, distintas maneras de hacer el café. Nos ha preparado por aquí un café de Colombia. Estaba increíble. Aquí tenemos el contenedor que vamos a pintar, a ver qué hacemos con él. Y por aquí tenemos el resto de la tienda. También tiene de té, matcha, tiene un montón de herramientas, da talleres de cómo arreglar las tazas al estilo japonés. Súper chulo. So, Christopher is giving us this container, really cool. It's metal, I think. Yeah. So we are going to paint something here for him. Let's see what happens. You trust me? Thank you, I trust you. Let's see. Pues ya estamos en casa, hemos traído ya el contenedor después de estar con Christopher y ahora toca pensar a ver qué hacemos. Hoy toca grabar ya en mi estudio, que es mi habitación, aquí en Taipei. No tengo un estudio como tal, así que mis horas de trabajo, pues cuando no son en la calle pintando murales en cualquier lado, son aquí en mi piso y en concreto más en mi habitación. Así que nada, aquí estoy. Intento que no se vea mucho de la habitación porque no está muy ordenada. Así que no es interesante de ver. Pero bueno, aquí tenemos ya el contenedor y vamos a empezar a hacer el diseño desde aquí, desde el estudio que tengo montado en mi habitación. Ahora os enseño un poco el proceso. Por aquí le tengo, la verdad que bastante grande, no me lo esperaba. Cuando le vi no parecía tan grande, pero el otro día cuando lo cogí y lo traje dije, ostras, la verdad que yo creo que se puede hacer algo bastante chulo aquí. Así que es hora de empezar a pensar en el diseño. No tengo todavía 100% claro qué es lo que voy a hacer, que toca pillar el iPad y a diseñar, a ver qué nos sale. Todavía no tengo muy clara la idea. Yo creo que vamos a meter por aquí, por un lateral, a Godzilla, ya que he visto que tiene un montón de figuritas de Godzilla en su tienda y a su hijo como que le encanta, ¿no? Y como es un contenedor de barco y la verdad que está bastante bien logrado, como que tiene un efecto así un poco de antiguo y no antiguo, sino como que está usado, rayado. Creo que puede quedar bastante chula la idea de hacer como que tiene grafitis pintados y un montón de firmas de graffiti, un graffiti grande, metemos al Godzilla. No sé si meteré algo de vino o no al final. Como tiene otro contenedor, igual eso se lo dejamos para el siguiente, no lo sé. Pero yo creo que puede tirar por ahí la idea. Decidí empezar a pintar pues zonas con el aerógrafo para hacer detalles más pequeñitos, como que había grafitis pues a escala pequeña, ¿no? Pintada con spray. Aquí le doy un poco con el blanco para hacer como un graffiti con mi nombre, es la forma en la que he fumado. Y esto es el proceso de cómo fui dándole color a las letras, al Godzilla, con varias capas, sobre todo pintura acrílica. El naranja que usé de fondo sí que usé un spray para darle el efecto de spray y que quedase más realista. Nos ha invitado Christopher a tomar unos vinitos, tiene una cata de vino. Así que vamos a ir para allá, a coger un poco de inspiración para ver si podemos acabar su contenedor.
y también preparar alguna idea para las puertas que nos digan. Ya hemos acabado la carta, he cogido mucha inspiración. Ha estado interesante, estaba bastante lleno de gente. Lo único que todo el rato ha sido en chino, como viene a ser normal, porque estoy aquí en Taiwán, es lo que hay. Así que no me he enterado de mucho, pero ha estado guay, me lo he pasado bien por lo menos. He socializado un poquito, hemos conocido gente nueva y hemos cogido inspiración, que era lo que queríamos para las persianas que quiere pintar Christopher. Después de la inspiración era hora de seguir dándole los últimos detalles. Aerógrafo, aquí pues metiéndole algunas luces del fuego, de las explosiones, unos detallitos en amarillo para brillos más acentuados, y ya tocaba meterse con el tema de las letras de graffiti, ya que Godzilla ya estaba acabado. A darle las sombras, luces, powerline, y más o menos pues así queda, aquí secando con el secador para que quede bien sequito antes de darle la mano de barniz, porque había que proteger esto. Así queda por los laterales, así han quedado los grafitis. Me hubiese gustado igual añadir alguno más, pero no quería cargarlo demasiado, así que lo dejé así. Y ahora le doy el barniz final para que quede más protegido, ya que va a estar allí en el local, pues por si acaso alguien lo coge, que no se raye y que esté bien protegido y se pueda limpiar. Vale, pues ya tenemos el contenedor preparado. Yo creo que le va a gustar. Por aquí está. Tenemos a Godzilla, con el nombre de la tienda de vinos que tiene, Vin Nature 45. He pintado como unos grafitis también alrededor, con el aerógrafo, con algún rotulador, para darle un poco rollo más realista, que parezca un contenedor abandonado, pintado por graffiti y tal. Y aquí está. La verdad que he quedado muy contento con el Godzilla. Mola un montón, ¿verdad? Parece que está saliendo de las llamas. Espero que le guste a Christopher. Tengo que quedar con él. Le llamaré y buscaré un día para quedar con él y os lo enseño a ver su reacción, qué le parece. Ojalá que le guste. ¡Vamos! Ya hemos llegado. Vamos a entregarle el contenedor a Christopher. A ver qué le parece. Vamos a ver su reacción. Estoy nervioso. Hola. Hola, Christopher. How are you? Hello, hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Nice to see you. Me too. My I pleasure. have your container ready for you. Really? Yeah. Oh, I can't wait. But first, I want to ask you something. Yes, please. So, Christopher, Yes? why you decide to trust me to paint this container? Oh, first of all, we are friends, you know? Uh-huh. Between friends, it's all about trust. Okay. And I know you. Okay. You are a very good artist. Oh, thank And you so much. You are also the first Spanish street artist to get a visa in Taiwan. Yeah. So that's your credibility. Okay. 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 So I don't it's doubt. because of my I never visa. doubt. Perfect. So here you have the container. I'm a Wow. little bit nervous. I hope you like it. Okay. Should I open it now? Please, Okay. Wow. if you want. How long does it take? Like how many days until you finish? It's like 3-4 days painting. Wow. Kind of hard work. Yeah. It will be a surprise, you know, I hope you because like it. you didn't tell me anything beforehand. Nothing. It's Yeah. a full surprise. Okay. Oh, this is couple of stickers. Okay. Some of them is from me, some of them is from my brother, so it's a gift for you also. Nice. Thank you very much. You're welcome. Gracias. De nada. Wow.
Wow! 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 My God! Oh la la! Wow! It's crazy! How is that? You like it? I don't like it. I love it. I love it. I don't like it. I tried to put here in the graffiti style Bean Nature Bean 45. Yeah, it's crazy. And then I paint the Godzilla. Wow, Godzilla is crazy, you know? It's shocking. I paint all the size, Yeah. like it's the graffiti style, so look like it's a real container. Someone just do the graffiti, street art. Yeah, and you also put your name on it. Yeah. I put my graffiti name, Karen. Yeah. Wow, it's crazy. It's just beautiful. Thank you so much. I'm talented. really happy you like it. Wow. You know how I feel now. How I feel? I feel like a goosebumps. Oh, really? You know, because Really? you get a identity right into it. I really appreciate it. Yeah, because the V-Nature, the characters. Yeah, I it's try to full do of more. your personal style. Yeah, more like street style, but I want to do also some like realism about the Godzilla. Yeah, and especially the Godzilla things. You can know? see Godzilla all around the store. And over there. Here we have also some more. So that's the inspiration you got from. Yes. Thank you I very think much. must have a Godzilla. Yeah. So many of them around. Cool. It's just beautiful. Thank you. I'm happy you like it. Al acabar, Christopher me llevó a dar una vuelta por su barrio. Dadaocheng es uno de los barrios más históricos y encantadores de Taipei, conocido por su rica herencia cultural y su ambiente tradicional. En el corazón de este distrito se encuentra Dihua Street, una calle que combina historia y modernidad, ideal para explorar a pie. Famosa por sus edificios de ladrillo rojo de estilo barroco y su arquitectura de principios del siglo XX. Dihua Street refleja la prosperidad de la era en que Taipei comenzó a florecer como un centro comercial. Antiguamente esta calle era un importante núcleo para el comercio de té, hierbas medicinales, telas. Hoy en día es un lugar donde las tradiciones se mantienen vivas junto a tiendas boutique, cafeterías modernas y mercados artesanales. Muy recomendable. Pasear por Dihua Street es como viajar en el tiempo, con su mezcla única de historia, cultura y una vibrante vida local que hace que Dadaocheng sea un lugar imprescindible en tu visita a Taipei. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Suscribiros y darle like si queréis seguir apoyando mi canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!